Hola, pues qué gusto verlos después de tanto tiempo, ¿verdad? No sé cuándo fue la última vez que estuve aquí, no sé, ¿qué sería? ¿Marzo o algo así? ¿No? Por ahí. Pero bueno, me da mucho gusto verlos, ver que están bien y pues un saludo de parte de Flor. Desgraciadamente no se sentía tan bien el día de hoy. A lo mejor, si pueden orar por ella, ¿verdad? Porque ustedes a lo mejor saben que sí le dio COVID. Ya no tiene, entonces no nos voy a contagiar ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí le han quedado algunas secuelas de cansancio, o sea, no todo el tiempo, pero hace alguna cosa, se esfuerza en haciendo algo y boom, se cansa. Entonces pues los dos apreciaremos mucho sus oraciones, ¿verdad? Si se acuerdan de ella. ¿Sale? Y pues no los hemos olvidado, sí he estado viendo a Rubén, y pues no solo Rubén, sino a equipo de líderes aquí, nos vemos regularmente, cada 2 semanas platicamos con los líderes aquí, junto conmigo, y luego pues los líderes de las iglesias, así que hemos estado en contacto y orando por ustedes, y pues veo que están bien, ¿verdad? Vamos a orar y pues nos vamos a la palabra, ¿ok? Padre, gracias por tu presencia, gracias porque pues somos tu pueblo, hijos amados, hijas amadas en tu familia, Dios. Gracias que podemos tener esa certeza, esa seguridad, que nos has salvado, nos has rescatado, nos has redimido, Señor, y nos has levantado en Cristo a tu presencia. Gracias que somos tuyos y nada puede romper ese vínculo. Te pedimos hoy que nos hables, que nos animes, que vengas a nuestro corazón con fe, Dios, con propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no voy a leer un pasaje ahorita para comenzar, porque vamos a ir comentando algunos versículos a lo largo pues, del mensaje, y yo quiero pensar un poquito hoy acerca de ¿cuánto tiempo es la predicación ahora? Hasta las 12:30. Ahí está. Nos estamos tratando de disciplinar, ¿verdad? En tiempos de COVID. Entonces, quiero pensar un poco sobre el propósito de la iglesia, qué tipo de iglesia Dios quiere tener, porque pues no vamos a estar como iglesia en esta situación para siempre. Si Dios quiere, de aquí a poco vamos a estar de nuevo liberados para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, pensar sobre la iglesia, y quiero comenzar con la iglesia primitiva, o sea, le llamamos iglesia primitiva a la iglesia en sus inicios en el Nuevo Testamento, y no solo ahí, sino en sus primeros siglos de vida. Cómo la iglesia venció, y cuando digo venció, quiero decir que tuvo el éxito de alcanzar a todo el imperio romano de sus tiempos con el evangelio. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque en sus inicios la iglesia no tenía poder político ni económico. La iglesia era principalmente compuesta por personas de pocos recursos. No tenía edificios. Se reunía en la casa de los hermanos más acomodados, en un patio o algo por el estilo, donde podían caber tal vez 40, 50, unos cuantos más. Ahí se hacían las reuniones de la iglesia, pero no tenían sus propios edificios, no tenían tecnología, ¿verdad? No tenían wifi, no tenían nada de lo que hoy tenemos. Era una minoría en la sociedad, criticada y a menudo perseguida por su fe. Los llamaban de todo tipo de cosas. Los llamaban herejes e idólatras, porque ellos no adoraban los mismos dioses de la gente a su alrededor. Y como no adoraban al emperador y no adoraban a los otros ídolos y dioses de la sociedad, entonces decían, pues estos están mal, son herejes. Estos son los idólatras, les llamaban. Los llamaban de incestuosos, porque por el amor entre hermanos que se demostraban, ¿verdad? Los llamaban de inmorales, de caníbales, porque decían pues que se comían a Jesús en la Santa Cena, y pues los acusaban de ser caníbales y de hacer ritos extraños en sus reuniones. Eran considerados rebeldes y peligrosos
¿Por qué? Porque ellos se sometían primeramente a Jesucristo como Señor y no a las autoridades terrenas. No que fueran rebeldes a las autoridades terrenas, pero primero su lealtad era a Jesús. Entonces no eran controlables. El gobierno no podía nada más mandarles lo que tuvieran que hacer porque primero era la voluntad de Jesús. Y eso pone nervioso a un gobierno cuando hay un grupo a quienes no puede finalmente controlar. Entonces, a raíz de todo esto, muchos fueron martirizados, fueron torturadas de las maneras más crueles, arrojados, ustedes saben, en el Coliseo a los leones y otros animales, crucificados, muchos de ellos decapitados, muchos de ellos, algunos quemados como antorchas humanas en la fiesta del emperador Nerón, por ejemplo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, ellos conquistaron con el Evangelio el Imperio Romano. En lugar de desaparecer, se multiplicaron. Y finalmente, el mismo emperador romano, algunos siglos después, dijo, no, Cristo es el Dios verdadero. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tipo de iglesia eran ellos que pudieron lograr algo así? ¿Qué cosas hicieron? Ahora, a lo mejor tú estás pensando, pues deben haber hecho algunas cosas acá muy diferentes, diferentes de lo que nosotros hacemos, porque tuvieron resultados increíbles. Pues no hicieron cosas nada diferentes a lo que tú y yo podemos hacer el día de hoy. Entonces, sobre eso yo quiero pensar, y vamos a pensar en 4 verbos esenciales. Los vamos a tomar de la carta de Pablo a los Efesios, pero 4 verbos esenciales para la vida de la iglesia. 4 cosas, no solo que ellos hablaban, no solo que ellos pensaban, sino 4 cosas que ellos hacían. 4 verbos. Un verbo es una palabra de acción, ¿verdad? Entonces, 4 verbos, cosas que la iglesia hacía y que les permitieron ser la iglesia que Dios quería que fueran. ¿De acuerdo? Entonces, estas 4 palabras, verbos son adorar, andar, anunciar y ayudar. Fácil, ¿no? Entonces, adorar, andar, anunciar y ayudar. Y no importa el tamaño de la iglesia para esto. Una iglesia pequeña puede practicar estos 4 verbos, así como una iglesia grande. De hecho, a veces el peligro en la iglesia grande es que se nos olvidan estas cosas esenciales y confiamos en otras cosas. Estos son verbos que tú puedes practicar en lo personal, pero también los practicamos juntos. ¿Ok? Son tu llamado particular. Bueno, de hecho, este es el llamado de la iglesia. Dios tiene un plan para ti en lo personal, pero cabe dentro de este marco, estos verbos que vamos a platicar el día de hoy, que son sencillos y que todos los podemos hacer. Amén. Entonces, número 1, adorar. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Se podría traducir toda bendición del Espíritu Santo en Cristo. Aquí vemos al Padre, vemos al Hijo Jesucristo, vemos al Espíritu Santo, todos juntos como Dios Trino, a quien adoramos, llevándonos a la adoración. Es lo primero, cuando Pablo escribe a los Efesios, lo primero que menciona es la alabanza, la adoración. ¿Por qué? Este es nuestro primer verbo, adorar, porque adorar es la fuente de todo. Es nuestro primer llamamiento. Por eso Pablo comienza la carta con esto. Después va a hablar sobre muchas cosas, sobre ser unos, sobre ser unos con otros. Va a hablar sobre familias, va a hablar sobre trabajo, va a hablar sobre cómo vivir en tu vida diaria, va a hablar sobre descubrir y utilizar tus dones, va a hablar sobre mantenerte firme en tiempos difíciles, va a hablar de muchas cosas en los 6 capítulos de la carta de los Efesios. Pero para comenzar, él menciona la adoración, porque es ahí donde todo comienza.
De hecho, el comienzo y el fin de la Biblia es adoración. La Biblia comienza con un templo y termina con otro templo. ¿Cuál templo? Dicen. El huerto del Edén era un templo, era un lugar donde Adán y Eva se encontraban con Dios. Era ese lugar especial. Nosotros pensamos en el huerto del Edén así como para un lugar bonito para relajarnos, ¿no? Así como, hay un jardín así, pues muy bonito. Pero era un lugar, además de hermoso, de encuentro con Dios. ¿Ustedes se acuerdan cómo Dios viene a su encuentro? ¿Se acuerdan de eso? En los primeros capítulos de la Biblia. Y al final de la Biblia, ¿qué tenemos? Tenemos la Nueva Jerusalén, que es también un templo lleno de la gloria de Dios. La Biblia comienza con un templo y termina con un templo. ¿Por qué? Porque pues nuestra vida como iglesia comienza adorando y nos lleva a cada vez más finalmente adoración. Entonces, esto es importante. Ahora, como en el cielo, nuestra adoración tiene que ser, y como Pablo dice aquí en este versículo, nuestra adoración tiene que ser llena de Dios y del Evangelio, ¿de acuerdo? Del Dios y del Evangelio. O sea, Pablo dice a los Corintios, al final de su segunda carta, dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, que sería Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La gracia del Rey Jesús, el amor de Abba Padre y la comunión, la presencia, amistad del Espíritu Santo, que sean, dice Pablo, con todos nosotros. Y es de eso que nuestra adoración se tiene que llenar. Esta es una adoración llena del Evangelio. Y cuando decimos adoración, estamos hablando de todo lo que hacemos, no solo de cantar. A veces decimos, viene la adoración y viene la palabra. La verdad es que, si pensamos bíblicamente, la palabra, sentarnos a los pies de Jesús, con el corazón rendido para escucharle y después salir a obedecerle, eso es adoración. Entonces, adoración incluye todo lo que hacemos, incluye saludarnos, cantarle a Dios, predicar la palabra, escuchar la palabra, dar nuestra ofrenda. Damos nuestra ofrenda en adoración, en agradecimiento y diciendo, Dios, tú eres lo máximo, ¿verdad? Más importante para mí que el dinero. O sea, todo lo que hacemos, un don espiritual, una oración unos por otros, todo es adoración. Y todo eso necesita ser una adoración llena de estas cosas, de la gracia de Jesús, del amor de Dios y la presencia y la comunión del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y de ahí sale todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, esta adoración nos va a animar, nos va a alinear, porque a veces uno viene a la iglesia así como norteado, ¿verdad? Confuso. Durante la semana vivimos en el mundo, vivimos muchas cosas durante la semana, vemos muchas cosas, oímos muchas cosas, y más en estos tiempos, tal vez, que oímos cifras, noticias y cosas, y uno llega a la iglesia con la cabeza llena, y a veces uno se va desnorteando durante la semana, perdiendo un poco la brújula de qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere con la iglesia. Y cuando venimos aquí, entonces la adoración nos anima, pero nos alinea de nuevo, nos trae de regreso, nos da un jalón para centrarnos de nuevo donde Dios está, quién es, lo que está haciendo, que hay gracia en Jesucristo para mí, hay amor en el Padre para mí, el Espíritu Santo está conmigo. Entonces la adoración me trae de regreso y me centra de nuevo. Entonces nos formará, nos equipará esa adoración. Dejen leerles un pasaje en Juan 20, 19 al 23. Tal vez hace muchos meses hayamos mencionado este pasaje, pero por si no se acuerdan, vamos a leer brevemente Juan 20, 19 al 23. Es cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de que Él resucitó. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos,
están en confinamiento, pues, pero en su caso, pues es voluntario, ¿verdad? No es por ningún virus. Ellos están ahí y dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, les dijo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo que está pasando aquí, yo creo, es así como el patrón de lo que ha de ser nuestra adoración cada vez que nos reunimos. ¿Qué sucede aquí? Hay un grupo de creyentes que están atemorizados, están, encerrados, tienen sus cabezas llenas de problemas y dificultades. Están un poco confundidos, ¿verdad? Y entonces ellos están ahí reunidos y Jesús se presenta en medio de ellos. Esto es lo que queremos cada vez que adoramos, que Jesús se presenta. Pero ¿qué sucede? Lo primero que Jesús hace es que les predica el Evangelio. Las buenas noticias del amor de Dios, del perdón de Dios, de la paz de Dios para ellos. Les muestra físicamente el Evangelio en sus manos, en su costado. Les muestra las cicatrices que tiene. El amor de Dios manifiesto por ellos. Miren muchachos, ve esto. Este es el amor de Dios. Les recuerda el amor que Dios les tiene. Entonces se presenta entre ellos, les predica el Evangelio, les recuerda la gracia y el amor de Dios que tiene por ellos. Y luego, ¿qué sucede? Les sopla encima el Espíritu Santo para que ellos puedan ser refrescados, revestidos por el poder de Dios, la presencia de Dios. Lo experimentan, viene sobre ellos. ¿Qué habrán sentido en ese momento cuando Jesús les sopló? No fue así como cualquier soplo, ¿verdad? La vida de Dios resucitado entrando, penetrando en cada parte, ¿verdad? De su ser. Entonces ellos son refrescados, reanimados, revestidos con la presencia de Dios. Y luego Jesús les dice, pero, eso no es para que se queden aquí. Así como el Padre me envió, con esta gracia y evangelio que les he predicado, esta alegría que tienen por el perdón y el amor de Dios, y ese poder del Espíritu Santo que han recibido y que están sintiendo, los estoy enviando a que vayan. Entonces la adoración, cada semana, este es nuestro patrón, recordar y celebrar el amor y la gracia de Dios, experimentar la presencia de Dios con nosotros y ser enviados con ese mensaje y esa presencia a los demás. Entonces, este es nuestro primer verbo. Sin ese verbo, los demás verbos no funcionan. No tienen vida, no tienen el impulso del amor y el poder de Dios en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo puedes hacer en tu casa también, lógico, pero cuando estamos juntos, adoramos para eso. Y así es la adoración aquí. Es lo que sucede. Nada más recuerda, porque ¿a poco no experimentaste la alegría de Dios aquí el día de hoy? ¿Y no experimentaste la presencia de Dios aquí el día de hoy? Claro que sí. ¿Qué nos hace falta? A veces nos hace falta recordar que cuando salgamos de esa puerta, estamos siendo enviados. No solo nos estamos yendo, estamos siendo enviados. Adorar, número 1, entonces, primer verbo de la iglesia, adorar. Número 2, segundo verbo es andar, andar. Después de adorar, somos enviados a andar. Dice Pablo en Efesios 4:1, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo dice, quiero que vivan de acuerdo al Evangelio. De acuerdo a todo lo que han adorado, quiero que vivan de acuerdo a eso. Y en el idioma original, esa palabra que se traduce vivir es andar. La vida cristiana es andar con Dios, con Jesús,
con el Espíritu Santo. Entonces somos llamados a vivir con Dios y para Dios en este mundo. ¿Dónde? ¿Dónde vivimos para Dios? ¿Dónde andamos con Dios? Pues no es aquí, ¿verdad? Bueno, este es un pedazo de nuestro andar con Dios. Pero es un pedazo de 1 hora y media. Entonces, el resto de la semana, ¿dónde te la vives? ¿Te lo vives afuera? O sea, en tu casa, en tu familia, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde te diviertes? Y ahí es donde somos llamados a andar con Dios, en esos 4 lugares. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde te diviertes? Andar con Jesús. Eso significa, para ponerlo más claro, significa ser un discípulo. Andar significa ser un discípulo. Y un discípulo en la Biblia es un aprendiz. Eso es lo que quiere decir la palabra discípulo. Es un aprendiz. Entonces, es como un cristiano, es como un bebé que nace. El bebé cuando nace, no nace caminando, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido un bebé que nació sabiendo caminar? Que les dijo cuando lo quisieron agarrar y cargar, no necesito, gracias. Yo ya sé caminar, ¿verdad? Aparte habla. Entonces, ningún bebé es así. No nacen sin poder caminar, pero nace con piernas. ¿Por qué nace con piernas? Porque va a aprender a caminar y a correr. Y pues así somos nosotros como cristianos. Cuando nacemos en Cristo, no sabemos caminar con Cristo, ¿no? O sea, somos ignorantes. Venimos de una vida muy confusa, así, caótica, desordenada, o sea, llena de toda clase de cosas y no sabemos caminar. Pero poco a poco aprendemos, porque así como un bebé nace con piernas, en Cristo también. Hace algunas semanas platicábamos los pastores aquí de Regions en la ciudad por Zoom y alguien hizo la pregunta, a ver, entonces, ¿los cristianos son creyentes y creyente es lo mismo que discípulo? ¿O primero se es creyente y después se convierte a alguien en un discípulo después? ¿Qué crees? Pues llegamos a la siguiente conclusión, que todo creyente es también al mismo tiempo un discípulo, aunque no lo sepa todavía. Pero yo hoy estoy aquí para decirte que eres un creyente y eso significa que tienes piernas en Cristo y eres llamado a andar con Él. ¿Qué significa? Ser un discípulo. Así que lo eres, aunque no lo sabías, pero ya lo sabes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Miren, Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28 a 30. Ustedes conocen ese pasaje. Dice Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Amén? ¿Se apuntan? Yo me apunto. Estoy cansado del COVID, honestamente. Estoy cansado de la pantalla del laptop, ¿no? Estoy así como que ya me fastidié luego. Dice Jesús, si estás cansado y agobiado, dice, ven y yo les daré descanso. Pero no para ahí, dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, es ligera. Y pues leyendo esto pensé, caray, hay como 2 veces Jesús menciona descanso aquí. Dice, ven a mí y te voy a dar descanso. Y esto es verdad, cuando venimos a Cristo, Jesús nos da un descanso, ¿verdad? Sin haber hecho nada más, simplemente venimos y nos arrojamos a los brazos de Jesús y alivio, descanso, finalmente. Pero hay otro descanso, o el descanso pues es más grande que eso. Jesús dice, toma mi yugo sobre tu vida. ¿Y un yugo qué era? Era un instrumento de trabajo donde se unía a un animal experimentado con un animal, digamos, novato para
arar los campos. Y la idea era pues que el animal experimentado, maduro, le enseñara al otro. Porque el otro pues no quería perseverar en el trabajo, el otro no sabía trazar una línea derecha en los campos, el otro pues quería hacer otras cosas, entonces lo ponían en el yugo para entrenarlo. Jesús usa esa ilustración para hablar sobre caminar con Él. Entonces hay un descanso de venir a Jesús y recibir el perdón de Dios. Nuestra alma descansa. Pero Jesús dice, si tú aprendes a andar conmigo, vas a tener descanso. Entonces es curioso, ¿no? Hay cristianos en las iglesias que han experimentado una parte de la paz de Dios porque, han recibido el perdón de sus pecados, han venido a los pies de Cristo, saben que Dios los ama. Pero aún así, su vida tiene como una parte de descanso y otra parte donde no descansan, donde siguen agobiados, donde siguen angustiados, donde siguen así, pues con muchos problemas internos. ¿Por qué? Porque no están caminando. Y es caminar con Jesús que nos permite experimentar todo su descanso. ¿No tienes parientes y amigos que a veces los ves y los ve uno así como, digo, ¿por qué viven así? Solo tendrían que primero entregar su vida a Cristo y luego comenzar a hacer las cosas que Él nos dice, pero como que prefieren vivir en ese desorden y siempre con problemas y siempre con las deudas y siempre con los pleitos y no hay descanso en su vida. ¿Por qué? Y a veces cristianos los ves así, dices, sí es creyente, pero no descansa. Porque hay que caminar. Pero eso significa aceptar el yugo de Jesús. Que no es un yugo opresivo, es un yugo para aprender a caminar derecho. Decía un pastor hace años que nos visitó, nos preguntaba que si como cristianos nosotros vivíamos con Cristo como novios o como casados. Porque es posible ser cristiano y querer vivir con Cristo como si fueras novios con Cristo. Cuando un cristiano es novio, por así decirlo, con el Señor, entonces pues se arregla para salir y pues va al encuentro de Cristo para recibir una bendición y tener un momento agradable y bonito. Pero a la hora, cuando ya acabó la película, ¿verdad? Ya acabó la cena o ya acabaron los tacos, ya recibió el regalo y pues, ya, bien Señor, pues ya cada quien a su casa, ¿verdad? Y deja a Jesús ahí y se regresa a su casa para, pues, vivir como quiere en su casa. Pero pues, fue tan lindo, Jesús es tan lindo, nada más que no quiero que se meta a mi casa porque entonces va a comenzar a querer ordenar muchas cosas. Y no, pero a mí me gusta salir con Él. Ahora, ser casados con Cristo es totalmente distinto, ¿verdad? Porque entonces Jesús se mete hasta la cocina y es vivir con Él. No solo tener recibir una tarjetita con una frase linda de parte de Jesús. Es aprender a vivir, caminar, enfrentar las dificultades de la vida juntos, etc. Entonces, ¿tú vives con Cristo como novios o como casados? La paz verdadera está en caminar con Cristo como casados. Alguien también ha dicho que muchos cristianos se caminan con Cristo como si fuera la reina de Inglaterra. No sé si ustedes ven aquella serie de Netflix, ¿verdad? La Corona, The Crown. No crean todo lo que hay en ese programa, ¿de acuerdo? No crean todo lo que hay ahí. Pero bueno, la reina de Inglaterra, dicen, reina, pero no gobierna. Ella no toma las decisiones. Es la reina, la soberana de la nación, pero no toma las decisiones. Ella firma los papeles que el primer ministro de parte del gobierno le lleva para firmar. Entonces, sí, muy elegante, mucha majestad, mucha gloria y etcétera, pero finalmente ella no toma la decisión. De hecho, tiene prohibido
opinar en público sobre los asuntos políticos del país. Y si lo hace, es un tremendo escándalo. ¿Será que vivimos así con Jesús a veces? Jesús, aquí están mis planes. O sea, tú eres tu propio primer ministro, ¿no? Tu propia Cámara de Diputados. Ya hice mis leyes, ya mis proyectos. Jesús, solo los traigo. Nada más es cosa de que los ratifiques. Pon ahí tu sello y tu poderosa y bendícelos, échales agua bendita o algo así. Y ya me voy a hacer lo que yo he decidido. Pues no, Jesús no es un rey así que reina pero no gobierna. Jesús es un verdadero rey. Y Él quiere enseñarte a caminar. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya se me acabó casi el tiempo. Pero vamos rápido con 2 palabras más. Anunciar. Dice Pablo, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que yo pueda predicar. Y Pablo invita entonces a este grupo, a esta iglesia que está adorando a Dios, practicando eso, está andando con Cristo, les invita también a anunciar las buenas noticias acerca de Jesús a otros. ¿De acuerdo? Y tú y yo somos invitados a hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde vamos a anunciar a Jesús? Pues no es aquí, ¿verdad? Bueno, aquí sí se anuncia a Jesús, pero no hay mucha gente que no conoce a Cristo aquí. Entonces anunciamos a Jesús en los mismos lugares donde andamos con Jesús, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos y donde nos divertimos. Ahí es donde anunciamos al Señor. Y tú lo puedes hacer, miren, rápidamente, una estrategia de evangelismo para cada uno. ¿Ok? 5 palabras fáciles. Encuentros, talentos, eventos, alimentos y tormentos. Ahí les va, ¿verdad? Entonces, es una estrategia de evangelismo que no tienes que estudiar 1000 horas para poder practicar. Primero, orando por encuentros. Pedirle a Dios que te lleve con gente con quien tú puedes platicar de Cristo, con quien tú puedes platicar de tu historia y tu experiencia con Dios. Pedir a Dios que te dé lo que llamamos a veces encuentros divinos. Que Dios te arregle citas con gente que necesita de Cristo. Ese es número 1, orar, pedir a Dios eso. Número 2, talentos. Usar las cosas que tú haces bien y que te gusta hacer para poder compartir el Evangelio. Me gusta ir al estadio. Me encanta. Bueno, no se puede ahorita, ¿verdad? Pero ¿verdad? Cuando se abran los estadios, me gusta ir al estadio. Pues, ¿cómo puede evangelizar en el estadio? Pues invita a tu amigo que no conoce a Cristo a que vaya contigo. Pero no le puedo estar hablando de Jesús en el estadio. No le tienes que hablar del Evangelio ahí. Pero puedes ser su amigo, comprarle ahí alguna cosa en el estadio, sus cueritos, esos que venden ahí. Que a mí no me gustan. Pero bueno, le puedes comprar eso y estás con él. Y pues tal vez en algún momento pues puedes hablar acerca de tu fe. Pero primero eres su amigo, ¿verdad? Y lo haces, estás evangelizando, yendo al estadio a ver un partido. Pues oye, evangelismo no tiene que ser una tortura. Talentos, ¿verdad? O tus gustos. Eventos. Es decir, que cuando hay un evento en la iglesia, pues invita a alguien. Va a haber una cena de Navidad especial para la gente. Invita a alguien. La gente no viene luego porque nadie le invita. Alimentos. Comiendo juntos, caramba, puedes evangelizar comiendo. Eso es una buena noticia, ¿no? Para la mayoría, no tienes que sufrir. Puedes invitar a alguien a comer, a tomar un café, etcétera, o invitarlo a tu casa. Ya, yo sé que ahorita está difícil, pero no siempre va a estar así. Pero hasta por Zoom puedes tener una fiesta. Mi hijo dice, voy a una fiesta. Y se arreglaba, se bañaba, se ponía en sus camisas. ¿A dónde vas? Pues voy a una fiesta por Zoom. Así, cuando estaba en la casa. Y pues ahí estaba con sus amigos, ahí en la fiesta, por Zoom. Dice, funciona. Pero luego puedes invitar a alguien a comer. Y es lo mismo.
hacer amistad y después vas saliendo la plática de quién eres, a dónde vas, qué te importa, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué te importa? ¿Qué es importante para ti? Eso es lo que quiero decir. ¿No se puede decir eso? ¿No es gramaticalmente correcto? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que te importa a ti? No estoy diciendo ¿qué te importa? No estoy diciendo... Oh. Bueno. ¿Quedó claro? Okay. Habla de las cosas importantes para ti en su momento. Y tormentos. ¿Por qué tormentos? Porque cuando alguien pasa por problemas, tú puedes estar a su lado para ayudarle, hablarle, decirle algo, orar por él, servirle de alguna manera, visitarle en el hospital o hacer algo. La gente cuando pasa por tormentos necesita a alguien a su lado. Y tú y yo podemos ser esa persona luego. Entonces, ahí está. Adorar, andar, anunciar. Tú puedes anunciar. No tienes que saber toda la Biblia de pe a pa. Puedes hacer estas cosas que acabo de decir, ¿no es cierto? Entonces, anunciamos y ayudamos. Dice Pablo en Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, aquí hay unas cosas interesantes. Tú y yo sabemos que no somos salvos por nuestras buenas obras, ¿de acuerdo? Voy a decir eso otra vez. No somos salvos por nuestras buenas obras, solo por la obra de Jesús. Ok. Pero sí somos salvos para buenas obras. A veces la gente dice, entonces, no importa cómo vives. Hasta miedo me da usar esa palabra. Entonces, no importa cómo vives. Entonces, puedes hacer lo que quieras, ir al cielo. A ver, somos salvos como regalo de Dios, por la gracia de Jesús, no por nuestras obras. Nadie va a ser bueno lo suficiente para poder merecer el cielo. Es imposible eso. Pero sí somos salvos para buenas obras. Y la Biblia dice aquí que Dios organiza esas obras, esas buenas obras. Dice, Él las prepara, las organiza para ti y para mí. Pero luego dice, nosotros las ponemos en práctica. Entonces Dios organiza buenas obras para que tú y yo las hagamos. No para que tú y yo nos hagamos, sino para que tú y yo las hagamos. ¿Ok? ¿Quién quiere justicia? ¿Quién quiere un país de justicia? ¿Sí, no? La Biblia dice, según la promesa de Dios, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Somos instrumentos de la justicia de Dios. Y déjame decir, justicia en la Biblia no nada más es dar a cada quien lo que merece. Eso no es el concepto más bíblico de la justicia. La justicia en la Biblia es que todos puedan recibir lo que Dios les quiere dar. Que todos puedan recibir lo que Dios les quiere dar. En todos los sentidos. Y tú y yo somos instrumentos de esa justicia. Entonces, cuando yo digo ayudar y hacer buenas obras, en la Biblia las buenas obras son obras de servicio, son obras de amor, son obras de sacrificio que tú y yo hacemos a favor de los necesitados, de los marginados, de los pobres, de los que tienen menos que nosotros. Esas son las buenas obras en la Biblia. Y las hacemos por amor a Dios. Pues hay tanta necesidad, ¿qué hacemos? No te preocupes, Dios prepara esas obras. Nada más hace falta descubrirlas y luego ponerlas en práctica. Y termino con este ejemplo. Tenemos un buen amigo allá en Brasil. Rubén ya lo conoció, aunque sea por Zoom. Se llama Cristiano. Es un buen nombre para un pastor, ¿verdad? Entonces, es el pastor Cristiano. Y en este tiempo de COVID, Dios le dio oportunidades. En una favela, ustedes
Han visto las favelas, pues, en las películas, ¿no? En Brasil. Entonces, lugares muy pobres, mucha necesidad. Y normalmente estas favelas tienen como una oficina de lo que llaman para los habitantes, pues ahí es como un lugar donde tratan de ayudarles, pues, responder a sus necesidades. Él encontró una favela cerca de su iglesia donde había este espacio, es más o menos ha de ser como este tamaño, pero en desuso. Nadie lo estaba usando para ayudar a nadie en la favela. Entonces, pues hablando con el encargado, pues se lo prestaron. Y Dios le abrió la puerta. Se pusieron a trabajar los hermanos de la iglesia, lo renovaron, lo pintaron, lo enjarraron y todo. Y luego se movió para conseguir alimentos y ahora están dando 2 veces por semana alimentos a los niños de la favela, porque como no tienen clases, no reciben su alimento, su comida en la escuela, entonces no comen, porque hay mucha pobreza ahí. Entonces están alimentando a los niños y luego comenzaron clases de alfabetización, porque la gente, pues hay muchos niños que están atrasados en la escuela y adultos que también ya comenzaron a decir, oye, yo puedo también, me ayudan. Entonces ellos están haciendo esto. Fue una oportunidad que Dios les abrió. No fue el que Él estuvo yendo por todas partes a ver qué vamos a hacer. Dios abrió esa puerta. Él quería ayudar, pero Dios entonces le mostró ese lugar. Pero ellos pasaron por la puerta y están trabajando. Y esto, ya tienen 100 niños ahí. Y es algo bastante impresionante que en unos 3 meses ha sucedido. Apenas. Pero Dios nos llama como iglesia a hacer esas cosas. Adoramos, andamos, anunciamos y ayudamos. Ayudamos, no solo, sí, claro, aquí a la gente de aquí, pero a la gente que no está aquí, ¿verdad? Es nuestro llamado como iglesia, porque así mostramos el amor de Dios a los demás. Y la Biblia dice que Dios levanta al pobre de la basura y lo sienta con los príncipes. Y México está lleno de pobres, ¿verdad? Desgraciadamente, de gente necesitada. Y Dios quiere levantarlos y sentarlos con los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes de Dios? Nosotros. Así que esto es la iglesia. Fue así que la iglesia primitiva, a pesar de toda la persecución y todo el odio y todas las dificultades, haciendo estas cosas semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, practicando estas cosas, Dios los usó para cambiar el mundo. Nos puede usar también a nosotros, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y oramos. Pues pronto va a ser la Navidad, ¿no? Lo podemos ver. Esto quedó muy bonito, la verdad. Pero pronto va a ser la Navidad. Pronto vamos a recordar que Jesús vino. ¿A qué vino? Pues vino a traernos la gracia de Dios, la alegría de la salvación. Vino a enseñarnos a vivir una vida como Dios la dispone para nosotros, en la bendición y el favor de Dios. Y nos vino también a transformar para bendecir a los demás. Amén. Así como Él vino y fue enviado, Él nos envía. Vamos a pedirle a Dios que haga eso. Padre, gracias porque tú eres un Dios no estático. Hoy hemos hablado de verbos y tú eres un Dios que tú eres realmente, y recordamos una canción, ¿verdad? Hace años que decía eso, que tú eres verbo, un Dios de acción, un Dios en movimiento, un Dios que va hacia los que tienen necesidad, un Dios que viene
a nosotros en nuestras dificultades. Y Señor, nosotros queremos ser también una iglesia que practica estos verbos. Enséñanos, Dios, a adorar con el corazón completo. Enséñanos a andar cerca de ti. Enséñanos a anunciar donde tú nos pones. Enséñanos a ayudar y a hacer las buenas obras que tú has preparado para nosotros. Dios, toma nuestra vida como personas, individuos y como iglesia y úsanos para que la gente sepa que tú eres ese Dios de amor de quien cantamos, ese Dios de perdón y paz y gracia y misericordia y transformación de quien cantamos. Dios, tómanos y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Abrazo. Así, pues nos saludamos, toda la cosa. Son muy amados. Dios los bendiga.